¿Estás pensando si comprar el nuevo MacBook Pro o nuevo Mac Mini o MacBook Air con procesador ARM, el M1? Pues en esta review te voy a contar todo lo bueno y todo lo malo que tienen estos ordenadores para que así sepas si de verdad quieres o no quieres comprar estos productos. Así que vamos a verlo. Y bueno, como siempre vamos a empezar con lo que es el apartado del diseño. Lo que me ha gustado de este MacBook Pro en concreto, que yo tengo el de 16 GB de RAM, 512 de almacenamiento interno y obviamente 13 pulgadas, pues es sobre todo lo compacto que es. Me parece un producto muy compacto, que lo bueno que tiene es que para llevarlo está muy bien porque en cualquier mochila te cabe, aunque sí que hay que decir que se podrían aprovechar un poco mejor los cantos de la pantalla y hacerlo más tipo del XPS. Pero hay que decir que tiene una muy buena construcción y al tacto tienes una sensación de que es un producto muy pero que muy premium. Como ya mencioné en el vídeo anterior, en el color que yo lo he cogido es en el color Space Gray, que lo malo que tiene es que las rayas se notan muchísimo, como por ejemplo en el conector, en los USB tipo C, de no atinar alguna vez sin aplicar mucha fuerza, ya directamente ha saltado el color de la pintura y se ve el color verdadero del aluminio. Así que es una cosa que también tenéis que tener en cuenta a la hora de elegir vuestro color. También mencionar el tema del trackpad. El trackpad la verdad es que me ha parecido un trackpad bastante grande, lo que es la competencia, no solo en MacBook sino en todo tipo de portátiles. Y esto me parece bastante cómodo a la hora de utilizarlo y de tener los gestos que también hay que decir que para mi gusto funcionan bastante mejor que por ejemplo lo que tenemos en la parte de Windows, ya que, obviamente lo bueno que tiene Apple que hace es hardware y software y entonces pues la implementación es bastante buena. También me ha gustado mucho el tema de la Touch Bar, ya que lo que te permite es tener una parte del teclado que se personaliza y va cambiando, y va modulando según la aplicación en la que estés. Esto está muy bien porque así una tecla no tiene siempre la misma función, porque muchas veces no tiene sentido que en un programa tengamos siempre la misma función en todas las teclas, ya que no lo vamos a utilizar. Por lo tanto, lo que ha pensado Apple es de ponerte esta Touch Bar, que lo que te permite son tener teclas virtuales, las cuales van modulando según el funcionamiento de cada programa. ¿A qué me refiero con esto? Pues que si estamos utilizando Final Cut, pues lo que hace es ponerte funciones arriba, las cuales ya te permiten hacer funciones dedicadas de Final Cut. Si estamos en Google Chrome, igual. Y cada aplicación que vamos cambiando va modulando esta Touch Bar. Así que a mí es una cosa que de principio no le veía nada de importante, pero a la hora de utilizarlo me ha parecido, un acierto en toda regla. Igual que las teclas, ya os dije que se cambiaron desde las teclas de teclado mariposa, ya que obviamente con esas teclas Apple buscaba un recorrido muy pequeño con el que poder teclear de una forma muy rápida y así no tener ese recorrido tan grande que teníamos en los de antaño con los de tijera, pero obviamente le salió un poco mal la jugada y lo que ha hecho es poner los de tijera pero con un recorrido bastante más corto que los que teníamos por ejemplo en 2015, con lo que cogemos como lo mejor de ambas tecnologías, el recorrido corto y el tema de que no se rompa como pasaba en el de mariposa. También hay que decir que esto va un poco a gustos. A mí sinceramente me ha convencido, me parece que tiene un muy buen recorrido y a mí me gusta mucho los teclados que son de membrana por el tema del recorrido, pero sé que hay gente que a lo mejor le gustan más los típicos teclados mecánicos y no le gusta tanto. Esto va un poco a gustos, pero en mi caso a mí me ha gustado bastante. También comentar los altavoces. Tenemos dos altavoces frontales. Lo que me ha gustado es la elección de que estén hacia adelante, cosa que por ejemplo en el MacBook Air no lo tenemos así. Y esto está bien porque no tenemos ningún material que se interponga entre lo que es el altavoz y nuestros oídos. Así que va directo hacia nosotros y obviamente ganamos muchísimo más y ya sabéis que si ponemos materiales hay frecuencias que no son capaces de pasarlas y entonces se pierde más calidad de audio respecto a si tenemos un audio directo, ¿no? En cuanto al sonido, o sea, lo que es la calidad de sonido, hay que decir que es bastante correcta. Me atrevería a decir que es de las mejores que he llegado a probar en un portátil. Pero también hay que decir que para mi gusto le falta un poco más de potencia, que creo que sí que se gana, por ejemplo, en los MacBook con 15 pulgadas. Supongo que también al ser más grandes tendrán mayor caja de resonancia y también pues potenciar un poco más esto. A mí es lo único que me ha faltado, que a volumen alto, o sea, en el máximo, no me parece un volumen realmente alto, ¿no? O sea, no llega ni a molestar, incluso en muchas circunstancias de tener a lo mejor mucho sonido en el ambiente, me ha sido incluso a lo mejor complicado de escuchar un poco el sonido del vídeo que estaba viendo, por ejemplo. También comentar, y para mí no me ha gustado nada, ha sido el que solamente incorporen dos USBs tipo C. Ya os comenté de que
a día de hoy, pues si estás cargando solamente te queda un USB usable. Y aparte de que vas a tener que depender siempre de hubs, porque ya os digo, o sea, si estás metiendo un micrófono, estás cargando el dispositivo y por lo que sea tienes otro accesorio más, como por ejemplo un monitor, prácticamente solo tienes dos, no te cabe y vas a tener que siempre depender de hubs. Así que a mí ha sido un apartado negativo. Me hubiera gustado que hubiesen aprovechado mejor todo lo que tienen y haberlo hecho incluso simétrico, que estéticamente hubiera quedado muy bien, de poner dos y dos, o sea, dos a cada lado del MacBook, con lo que ya con 4 y siendo USB tipo C, creo que sí que es el futuro y que al fin y al cabo nos vamos a migrar todos al USB tipo C, pero por lo menos que hayan puesto 4, no hayan puesto solamente 2, que para mi uso personalmente se me queda bastante corto. Tema de pantalla, lo que es el panel me parece un panel de muy buena calidad. Sí que hay que decir que en cuanto a paneles, sí que hay que decir que Apple en MacBooks y en los iMac monta uno de los mejores paneles del mercado. La verdad es que me es complicado encontrar muchas veces paneles similares y hay que irte también a portátiles de muy alta gama. Por eso digo muchas veces que no es compararme un ordenador con Windows contra uno solamente por el rendimiento, porque hay muchos otros más factores, como por ejemplo el de la pantalla, que no es tan fácil de encontrar una muy buena pantalla. Y creo que es una pantalla a tener muy en cuenta para aquellos que seáis diseñadores gráficos o que trabajéis en algún sector donde, por ejemplo la fotografía también, donde dependáis mucho del color, o sea, de ver el color lo más real posible, y creo que con esta pantalla lo vais a conseguir. Aunque también hay que decir que es una cosa que también lo he visto que tiene Apple desde hace muchísimos años y que no lo ha mejorado, es el tema del recubrimiento que tiene el propio cristal, ya que se mancha con solo mirarlo. O sea, me parece algo muy mal, o sea, está fatal, por decirlo así, y podrían haber puesto un recubrimiento que repela la grasa, por ejemplo, de los dedos, como hace, por ejemplo, los iPhones o hacen los iPads, ya que solamente de coger y meter el dedo para levantar la tapa o para bajarlo, o sea, el mero hecho de coger eso es que se quedan en el borde marcadísimos los dedos. O sea, aquí lo estaréis viendo. Y es que es algo que ya os lo digo, todos los Macs que he tenido a lo largo de mi vida me ha pasado exactamente lo mismo y no han llegado a cambiar esto. O sea, que a mí me parece una cosa mala y que podrían mejorar, porque, y siendo cuidadoso de tocar muy poco la pantalla, es que se mancha con mirarla. O sea, es un punto bastante negativo. Otra cosa que sí que me ha gustado es el DAC. El DAC, para que no sepáis lo que es el DAC, os dejo por aquí arriba, ya que hice un vídeo súper didáctico para que sepáis de una forma para todos los públicos cómo funciona un DAC. Y el DAC que incorpora estos MacBook, la verdad es que es muy bueno, tiene un muy buen rendimiento. Y hay que decir que me gusta también que hayan mantenido el tema del jack de 3.5 por tener esa señal analógica. Así que también un punto positivo a su favor. Y bueno, vamos al rendimiento. Vamos a empezar con lo que es, por ejemplo, Cinebench. Cinebench, como sabéis, es un programa el cual te mide la capacidad de renderizado de un elemento en 3D, ya que se utiliza en Cinema 4D, que es el programa que justamente es eso. O sea, tú diseñas en 3D y después renderizas lo que has diseñado en 3D, ¿no? Pues aquí lo que hace es medirte el rendimiento del procesador para realizar este tipo de renderizados. En este caso, yo, por las pruebas que yo he hecho, he tenido una puntuación en mononúcleo de 1510, que está un poco por debajo del i7 de 11ª generación, el 1165 G7, de 28 vatios. Esto quiero decirlo, porque después está por encima del de 15 vatios. O sea, obviamente el de 28 vatios tenemos ordenadores que obviamente se calentan bastante más que el MacBook, ya que el MacBook, cuando he realizado ese tipo de test, se ha puesto templado. O sea, es que no he escuchado ni los ventiladores. O sea, es algo que sí que es sorprendente de este MacBook y que tengo que realmente elogiar el tema del calentamiento, porque estos test la verdad es que suelen calentar bastante los dispositivos, y cuando lo realizas, por ejemplo, lo he realizado en mi PC de sobremesa, enseguida se han encendido los ventiladores a tope, y en este caso, vamos, notado un poco templado el MacBook, que casi la gran mayoría del uso que le doy parece que esté incluso apagado, porque está congelado, y más ahora en invierno. Así que después también hay que comentar, y voy a poner por aquí algunos de los tests que se han hecho de otras reviews que he encontrado por internet, porque obviamente no dispongo de todos los ordenadores con los que se compara. Creo que con el que más he querido relacionarlo es con el nuevo Dell XPS 13, ya que es el que también incorpora estos nuevos procesadores de Intel, y como el que creo que es el típico producto que más ligado está a los MacBook, que es el típico portátil finito con buen diseño y buen rendimiento y alto precio. Entonces, claro, vamos a verlo en lo que es Cinebench, en el R23. El MacBook contiene una puntuación de 1510, justo lo que he tenido yo.
Y en el multicore 7767, le ha dado exactamente los mismos puntos. Bueno, un poco más en el multicore. Y el XPS 1414 y 4770. La verdad es que vemos que hay una diferencia abrumadora en el mononúcleo, no tanto, del 7%, pero en el multicore sí que tenemos un 63% de diferencia. Aquí hay que mencionar que esto también tenéis que ver el programa que más vosotros utilizáis, porque no todos los programas utilizan, por ejemplo, todos los núcleos, sino que solamente utilizan un solo núcleo para hacer las tareas de alto rendimiento. ¿A qué me refiero? Pues que imagínate que Premiere quieres exportar un vídeo y no está preparado para usar todos los núcleos, pues obviamente vas a tener solamente el uso de un solo núcleo, que en este caso vas a tener del MacBook Pro respecto al del XPS, pues una diferencia de un 7%, que es casi inapreciable, la verdad. Entonces, si no está preparado, pues tampoco va a tener tanto sentido. Así que también os lo comento para que analicéis vosotros mismos el uso que le vais a dar al portátil y después también los programas que utilizáis, qué rendimiento utilizan, igual que si utilizan la GPU o no solamente la CPU. Todo eso tenéis que tenerlo muy claro. Después, siguiendo también con la misma comparativa, en Geekbench pues tenemos en el single core 1733 con un 13% de diferencia en comparación al XPS, y en el multicore un 45% respecto del XPS de nueva generación. Es pues en multinúcleo, la verdad es que sí que se nota. Y en OpenCL pues tenemos un incremento de un 6% tampoco. La verdad es que sí que hay que decir que son números que en el multicore sí que se van a notar, pero las pequeñas diferencias de estar de un 6 y un 7% en realidad tampoco se llega a notar tanto. Lo que sí que se ha notado es en el tema de la GPU, ya que si por ejemplo nos vamos en tema de juegos, que bueno, no creo que sea el portátil adecuado para, o sobre todo mejor pensado para jugar, pero bueno, probando Fortnite, esta persona ha obtenido 42 FPS en comparación al XPS, que ha tenido 27 FPS. La verdad es que hay muchísima diferencia, es casi el doble de FPS, y por el que hay que decir que bueno, pues hay que elogiarlo bastante. Y bueno, aquí, como os decía, una cosa muy variada. También hay que comentar que estos programas que os pongo por aquí no están todos portados a ARM, por lo que actúan sobre Rosetta, que ya sabéis que Rosetta es ese traductor que coge el código de x86 y lo traduce a ARM, pero no está optimizado, que eso es lo que vendrá a posteriori. Pero bueno, aquí, que sería en el peor de los casos, vemos que por ejemplo en Premiere Pro, como os comentaba, el Dell XPS tiene un mejor rendimiento, ya que es que en el mismo proyecto ha exportado el vídeo en 25 minutos, mientras que el MacBook Pro en 31. DaVinci Resolve, aquí sí que vemos una diferencia bestial, ya que es prácticamente la mitad de tiempo en lo que ha exportado ese proyecto. Y bueno, después Final Cut, que obviamente solamente está para MacBook Pro. Y bueno, también haciendo una comparativa en esta web, lo que he hecho es también mirar el rendimiento del MacBook Pro respecto al MacBook Air, y después en comparación también a ordenadores muy tochos. ¿Por qué quiero hacer esta comparativa en cuanto a Premiere? Porque hay que comentar que es un portátil, y que milagros no hace. O sea, porque ARM cambia la tecnología no significa que vaya a ser esto algo totalmente diferente y un cambio ultra significativo. O sea, no va a ser mejor que una AMD Ryzen 5950 con una 3080 de Nvidia. Entonces, esto os lo quiero comentar para que veáis la gran diferencia que hay. O sea, al fin y al cabo, si tú quieres potencia bruta porque trabajas con renderizados, con tanto de vídeo como de 3D, tu mejor opción siempre va a ser una torre que tenga la mayor potencia posible, y seguramente que vayas a tener en el precio que tengas un mejor rendimiento en comparación, por ejemplo, a este MacBook. Os lo comento porque para que no confundáis y penséis que es el mejor en absolutamente todo, como os han dicho en otras reviews, sino que hay que ser realista y hay que saber en realidad qué tipo de ordenador es este. Bueno, vamos en cuanto a la batería. Apple sí que prometió unas 20 horas de uso. A mí, sinceramente, me han dado sobre unas 16. Todo ello, obviamente, depende, y más en un ordenador, del uso que le estemos dando. Para hacer la misma comparativa con esta del XPS, pues que creo que es el ordenador que yo por lo menos estaba entre el MacBook Pro y este del XPS, aquí veis la diferencia de batería, y es que la batería es un punto muy a favor hacia el MacBook Pro, porque vamos, yo lo tengo casi 3 o 4 días utilizando la batería, utilizándolo a diario, o sea, muchísimas horas, no sé cuántas horas la haré, pero vamos, lo uso desde que me levanto hasta que me acuesto, mi dispositivo principal para todo. Y ya os lo digo, vamos,
3-4 días muy bien, o bueno, 2 o 3 si le estoy dando bastante caña. Y es que, como veis aquí, cuando el Dell XPS le queda solamente un 7%, al MacBook Pro le queda un 30%. O sea, es impresionante la batería de este dispositivo. Y bueno, vamos ahora a lo que es la parte, yo diría, más importante, que es la parte del software, porque ya sabéis que al fin y al cabo el hardware podrá estar muy bien, pero si no lo acompaña de un buen software, pues muchas veces no tiene sentido ningún dispositivo. Y así que vamos a empezar con el catálogo que ya mencioné que tenemos y que también quiero incentivar y sobre todo poner un plus, ya que tenemos tanto aplicaciones de iOS y iPadOS, también aplicaciones de x86 de los Macs en Intel, o sea, también vas a poder correrla haciendo esta traducción con Rosetta. También vamos a tener obviamente las aplicaciones que ya estén migradas a ARM. Y también vamos a poder tener aplicaciones de Windows. Y ya os dejé el vídeo de cómo tener Windows en estos nuevos Mac con procesador ARM. Que aunque algunos vídeos digan que no, sí, ya se puede. Y ya lo tenéis para aquellos que queráis tener Windows. Y bueno, ¿qué tal rinde todo esto? Bueno, vamos a empezar primero con las aplicaciones x86 de Mac, que creo que al fin y al cabo son las más interesantes porque obviamente son las que vamos a utilizar de los anteriores Macs. Y muchos otros me preguntáis. Bueno, pues yo aquí he tenido una sensación agridulce. ¿Por qué de ello? Porque se pueden utilizar, sí, la verdad que la gran mayoría se pueden utilizar. Aún así os voy a dejar esta web donde van haciendo una recopilación de todos los programas si sí o si no son compatibles tanto con ARM x86 o directamente no se pueden correr. Así que ahí podéis tener el catálogo completo. Pero en mi experiencia tengo que decir que todas las que yo utilizo en mi día a día son compatibles y se pueden instalar y funcionan. Pero, ¿qué tal funcionan? Bueno, en cuanto a rendimiento hay que decir que bastante bien. O sea, tengo un rendimiento muy bueno, pero sí que me encuentro con que aplicaciones, por ejemplo, como la de correo de Spark, es una aplicación que tengo 24 horas abiertas. O sea, siempre la tengo abierta para el tema de contestar mails, ¿no? Entonces sí que encuentro como que muchas veces crashea o no funciona bien o se queda un poco pillada. Y me sale la típica sombrilla esta de Mac de que como que está cargando, ¿no? Y solamente es para enviar un mail. O sea, imagínate una aplicación que es de enviar mails, que no necesitan mucho rendimiento. Así que hay que decir que muchas veces pasa esto. Son cosas que sí, que cerrando la aplicación y volviéndola a abrir, después se suelen solucionar y funcionan bien. Pero bueno, es un poco molesto, pero aún así creo que es un parche bueno de cara a hacer esta migración. Aún así, después ahora un resumen de mis impresiones finales. Y también una cosa que me habéis preguntado, incluso llego a entender porque hay muchos que utilizáis programas muy caros que son inasumibles para un uso particular y que los craqueáis. ¿Qué pasa con esto? Pues que si ya es complicado de que Apple te haya hecho el tema de Rosetta para compatibilizar esos programas con los procesadores ARM, pues lo que pasa es que si aún nos han pasado esos programas directamente a ARM, pues imaginaros los cracks. Directamente yo lo que he probado ha sido, ¿puedo instalar el programa? Sí. ¿Puedo activarlo con el crack? No, siempre suele fallar casi siempre los cracks. Hay algunos programas que sí que funcionan, pero la gran mayoría tengo que decir que no. Obviamente, igual vayan viniendo las nuevas actualizaciones con las nuevas migraciones a ARM, pues seguramente que todos estos hackers pues vendrán detrás. Pero os lo digo para que lo que tengáis en cuenta para aquellos que sobreviváis con programas como Photoshop, Rhinoceros o programas muy específicos que a lo mejor, ya os lo digo, por temas económicos pues no podáis y tengáis que depender de estos cracks. Tenedlo muy en cuenta. Bueno, en cuanto a aplicaciones de iOS, hay que decir que a mí me parece un acierto que sean compatibles, ya que hay muchas aplicaciones que yo, por ejemplo, a mí me da un plus tener Instagram y poder subir desde aquí cualquier foto o lo que sea. Por poner un ejemplo, otras aplicaciones que utilizaba en iOS que no estaban disponibles para Mac y que de esta manera sí que las puedo tener, y que como ya mencioné hay que decir que se pueden rescalar algunas, otras no se pueden rescalar, se quedan como si fuese una pantalla de un iPhone o una pantalla del iPad y no vas a poder utilizarlo, como por ejemplo Netflix, que me parece que no tiene mucho sentido, pues no puedes poner la pantalla completa. Pero también hay que decir, como os decía antes, al igual que con x86, cuando llevan mucho tiempo abiertas suelen crashear, no suelen tener un buen rendimiento y al fin y al cabo tengo que cerrarlas y volverlas a abrir, porque hay aplicaciones, por ejemplo la de noticias que utilizo, que la tengo también siempre abierta para estar al tanto de las nuevas actualizaciones del mercado tecnológico y entonces pues hay veces que empieza a funcionar mal y me toca cerrarlas y volverlas a abrir. Os lo comento para que sepáis que sí, pero que va a pasar esto, o sea que sepáis más o menos el rendimiento que va a tener.
Bueno, también hay que mencionar, muy importante, el tema de los drivers, ya que no solamente vivimos de los Mac y de los dispositivos de Apple, sino que muchas veces también vivimos con dispositivos de otras empresas, como puedan ser monitores, como puedan ser ratones, teclados, o sea, periféricos en sí. Bueno, yo me he encontrado que en concreto, probando el nuevo monitor de Samsung, que estaré poniendo por aquí, me he encontrado una incompatibilidad en cuanto al software, donde sí, la imagen aparece, se ve todo bien adaptado, pero los colores no son los que son, no me saco unos buenos colores y al fin y al cabo pues se podría decir que es inusable. Os lo comento también por lo mismo, o sea, si sois unas personas que trabajan con bastantes pantallas y tal, pues puede ser que os llegue a pasar esto, que también puede ser que no, porque también he visto y he probado otros monitores, como el que tengo del LG, que funciona correctamente, pero en este caso, no sé si por ser un monitor tan raro, que pues no funciona del todo bien. También comentar que si queréis este tipo de MacBook para hacer tareas de alto rendimiento que dependan, por ejemplo, de GPUs, o sea, de lo que son gráficas externas, que os dejo por aquí un vídeo si queréis haceros una de una forma muchísimo más barata, pues que sepáis que tampoco es compatible con estos nuevos MacBooks. O sea, no vais a poder conectar una eGPU si la tenéis en vuestra casa y conectarla aquí, ya que no es compatible por el mero hecho de que cambie de arquitectura. Así que también tenedlo en cuenta de que tampoco va a ser compatible. Y bueno, con todas estas limitaciones, ¿para quién recomiendo y en qué casos recomendaría la compra de estos nuevos MacBook? Pues seguramente que para el 80% de la población. ¿Por qué? Porque la verdad es que incluso viendo la estrategia de Apple, han empezado por la gama más de entrada, que aunque tienen un rendimiento brutal en comparación a los Intel y a los AMD, no van a ser los toppers de gama. Vamos a esperar procesadores aún mucho más potentes. ¿Pero qué pasa? Pues que obviamente han empezado por estas gamas porque es los que más público tienen, los que más venta tiene y sobre todo es una forma de forzar a los desarrolladores a migrar todos sus programas a ARM. A la vez que si tú haces esto con ordenadores profesionales, pues obviamente una empresa no se va a cambiar a ARM para empezar a tener problemas porque su trabajo depende del ordenador, así que no darían el salto. O sea que creo que lo más coherente ha sido dar este salto como ha hecho Apple. Entonces, este tipo de personas no se van a dar cuenta de la gran mayoría de cosas porque van a utilizar Office, van a utilizar Chrome y van a utilizar el email, poca cosa más. Y la verdad es que para ese tipo de uso pues funciona bastante bien. También aquellos que utilicéis software propietario de Apple como Final Cut, por ejemplo, o Logic o alguna de estas, pues también hay que decir que funciona realmente bien. Y para los demás hay que decir que sí, que está bien, pero que tenéis que tener todas las limitaciones que os he comentado antes en cuenta y que vais a tener que sufrir una migración de arquitectura con todo lo que supone y que muchas veces pues puedan pasar este tipo de cosas, de que a lo mejor un programa no vaya del todo bien, que os crashe y esas cosillas, que eso lo vais a tener que sufrir. Así que mi recomendación, si eres ese tipo de usuario más profesional, que tu dinero o tus ganancias dependen de lo que vas a hacer con tu ordenador, pues yo sinceramente a lo mejor me decantaría por comprar a día de hoy un MacBook, si quieres Mac, con Intel. Y, o sea, no hace falta que sea nuevo, lo puedes comprar de segunda mano, que encima habrán bajado bastante de precio, porque habrá mucha gente que se quiere comprar estos nuevos MacBook. Y entonces ese alargarlo y esperarte un par de años, que era hasta que Apple ha dicho que quiere ya completar su migración, y entonces ya después dar el salto. Por lo que tampoco vas a perder mucho dinero y encima vas a tener las mismas funcionalidades ahora que después. Entonces yo para ese tipo de público haría ese tipo de cosa, y para los demás pues creo que no vais a notar mucho la diferencia porque al fin y al cabo está todo muy bien parcheado y al final corre todo y todo es compatible en cuanto a aplicaciones y software más de día a día, ¿no? Así que esta ha sido la review del MacBook Pro. Yo sinceramente creo que es un dispositivo que al fin y al cabo va a cambiar el rumbo de lo que son los procesadores, porque creo que también todos los dispositivos con Windows tarde o temprano van a migrar también a este tipo de arquitectura, sobre todo por la gran optimización que tiene respecto a la de x86 y también su rendimiento, porque bueno, en cuanto a batería y sobrecalentamiento no tiene absolutamente nada que ver con los procesadores que teníamos antes, como el Intel i7 o el i9, así que muy recomendable para esas personas, pero que tengáis en cuenta esa migración y sus limitaciones, que tampoco es todo tan bonito como muchas veces nos lo pintan. Así que nada, espero os haya gustado, como siempre apoyadme dándole un me gusta y suscribiros al canal y no olvidáis darle a la campanita para que YouTube os avise cada vez que subo un vídeo. Adiós.